por el ayer ya no podemos hacer nada, ya lo que pasó ayer ya, como dicen, pasó. Pero hoy podemos tomar la decisión de hacer justamente algo para sanar el pasado y garantizar el futuro. Siempre cuento esta historia de que mandan a llamar a Jesús. Jesús estaba predicando y de pronto un mensajero enviado por Marta y María dice: Señor, tu amigo, el que tú amas. Fíjate la carga emocional que puso. Tu amigo, el que tú amas. No era Bartimeo, no era el endemoniado de Gadareno, era tu amigo, el que tú comías con él en la mesa. Muchas veces ustedes pasaron tiempo en una casa, o sea, tu amigo, el que tú amas, se está muriendo, está enfermo. Y en esa época la enfermedad era la antesala anunciada de una muerte. No habían hospitales con gran tecnología como tenemos hoy. O sea, la lepra era la antesala de una muerte. Una enfermedad en el cuerpo era prácticamente una muerte anunciada. Entonces Jesús le dice: no es para muerte, y sigue predicando un reporte de vida. Hasta que finalmente, después de 4 días, se acerca a la tumba. Mientras Marta estaba cocinando y estaba preparando y atenta al sazón de la comida, atenta a todo, María estaba a los pies de Jesús. Y Marta era la que se quejó y le dice: Señor, ¿no te molesta que mi hermana María está sentada ahí y no está haciendo nada por mí? Esa era Marta. Yo creo que indudablemente necesitamos Martas, pero necesitamos también Marías. Necesitamos tener la actitud de María. Es bueno, Marta para mí una actitud de Marta representa gente que trabaja en una iglesia, que está atento a la limpieza del servicio, que está atento a las sillas, que está atento al orden de la iglesia, que está atento al orden del servicio, estar atento al parqueo, estar atento a la entrada, estar atento que todo esté bajo orden. Eso es una actitud de Marta, siempre tener todo en orden. Pero también dentro del templo necesitamos tener la actitud de María, que no es solamente un lugar donde entramos y salimos, sino es un momento. Jesús fue un momento solamente muy específico para que pudiera estar en esa ciudad, en Betania. Entonces, mucha gente, hasta inclusive yo, quiero ser sincero, muchas veces entré a una iglesia con la actitud de Marta, viendo que todo esté bien, que todo esté ordenado, coordinado, pero me perdí la oportunidad de tener la actitud de María, de decir: ¿sabes qué? Hoy el Señor está aquí con nosotros y tenemos que enfocarnos en lo que realmente vale. Yo no sé cuánto tiempo Jesús va a estar en mi casa, pero debo aprovechar cada minuto. Vuelvo a repetir, como seres humanos, somos muy enfocados en cuidar el dinero, cuidar nuestras casas, cuidar nuestros carros. Pero ¿cuántos realmente cuidamos del momento, del momentum, del momento justo donde Jesús se hace presente en una iglesia? Y hay gente quizás solamente por seguir un programa se pierde el pasar de Jesús. Cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro, Él estaba detrás de esa roca. Y Marta le dice: si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Marta, viviendo en el pasado. Si hubiese llegado antes, Señor, a mi familia, quizás no nos hubiésemos divorciado. Si hubiese llegado antes, quizás el médico no me hubiese dado el reporte de muerte. Si hubiese llegado antes, yo no hubiese perdido ese negocio que me estafó. Si hubiese llegado antes. Marta, ¿cuánta gente vive hoy en ese estado de Marta, viviendo del pasado, alimentándose del pasado? ¿Sabes que hay gente que se alimenta del pasado? Está atado en esa cápsula de pasado. Conozco gente que cuando las ministramos te cuentan situaciones con el esposo, con los hijos, con un denuedo, con una pasión te lo cuentan. Y cuando empezás a indagar hace cuánto tiempo pasó esto con su esposo y te dicen hace 15 años. Te lo cuentan con una pasión como que pasó ayer, porque están en la actitud de Marta. Si hubiese llegado antes, ya todo se perdió, llegaste tarde, Jesús. María está en el lado opuesto de lo que es Marta. María está en el futuro. Dice: yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y eso habla acerca de una persona que le tiene miedo. Son gente que... Marta estaba en el pasado, María estaba en el futuro. Son personas que la ansiedad le carcome el corazón, la ansiedad no les deja dormir en las noches. Paz no es tener acumulación de ceros a la derecha en un cheque o en un banco. Paz es que a la noche puedas apoyar tu cabeza
cerrar tus ojos después de orar y que al otro día digas, wow, descansé toda la noche. Eso es tener paz. Paz no es la ausencia de problemas. Paz es la presencia de Cristo en medio de toda situación que estás viviendo. Eso es tener paz. Y hay gente que vive ansiosa. Le tiene miedo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor vivió una vida paupérrima. Una vida donde solamente tenían para comer el día a día, al día, al día. Era una vida tan triste, tan escasa, tan pobre, que eso también lo llevan al futuro. Y trabajan horas extras, trabajan sábado, trabajan domingo. Se pierden la oportunidad de estar en los últimos momentos del hijo antes de ir a dormir, quizás para hacer una hora más en el cheque. Son personas que le tienen miedo a lo que va a pasar mañana. Entonces tienen que trabajar y trabajar y trabajar, pero se están perdiendo lo esencial. Ahora la pregunta que yo tengo en este día para vos es, ¿estás viviendo como María o estás viviendo como Marta? ¿Estás encerrada o encerrado en ese pasado o estás encerrado en ese futuro del miedo de no saber lo que va a pasar? Por eso necesitas trabajar y vivir y vivir. Mira, Marta, la palabra pasada. María, la palabra futura. Pero nunca se dieron cuenta que ahí en ese momento la palabra hecha carne, Jesús estaba presente. Entonces hoy tenés la oportunidad de enfocar. ¿Cuál es el valor del tiempo? Bueno, ¿qué significa un año para una persona que perdió justamente el año de estudio? Y que le dice la maestra, bueno, vas a tener que el próximo año recursarlo porque fuiste un error. Preguntale a ese joven qué significa un año de vida para él. Preguntale a esa madre que tuvo un hijo prematuro qué significa un mes para ella. Preguntale a ese trabajador qué significa una semana cuando trabajaste exhaustamente y ese dueño no te paga la semana de trabajo. Preguntale a ese trabajador qué significa el tiempo para él. Preguntale a una persona qué significa una hora cuando realmente no sabes o realmente estás esperando el amor de tu vida. Y preguntarle a esos novios que están esperando una hora, ¿qué significa esa hora de vida para ellos? Paz eterno. Preguntarle qué significa para un hombre que iba a punto de ir a trabajar y si por un minuto se pierde el tren para ir justamente a su jornada laboral. Preguntarle qué significa para él un minuto. Preguntarle para quizás a esa persona que iba manejando en la ruta y de pronto tuvo que volantear muy velozmente. Preguntarle qué significa un segundo donde se salvó la vida. ¿Qué significa un segundo de tiempo para ese hombre que se salvó la vida? O preguntarle a ese corredor que se preparó años para solamente 100 metros. Preguntarle qué significa una milésima de segundos. Lo es todo. Entonces quiero que a partir de hoy aproveches. Yo no sé lo que pasaste en el pasado. Quizá pasaste un momento triste, un momento oscuro, un momento doloroso. Pero hoy tienes la oportunidad. Siempre digo, no somos culpables de haber nacido pobres. Pero sí somos culpables si morimos pobres. La vida nos golpeó a todos de alguna u otra manera. A todos. Pero tener la oportunidad de vivir como víctima, mirá, yo no puedo ser feliz, mirá que no tengo. O realmente puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy un sobreviviente. Hay gente que sobrevivió del cáncer. Hay gente que sobrevivió de Alcohólicos Anónimos. Y hay gente que necesita sobrevivir, escaparse de ese pasado. Y lo único que puede ser no es ni el psicólogo, no es ni ir al yoga, no es ni comprar libros de autoayuda. No, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se hace carne en tu corazón, cuando la palabra de Dios no solamente penetra tu mente, sino que hace anidanza en tu corazón, produce vida, porque la palabra es la única arma que cuando dispara no mata, sino que da vida. Y eso es lo que puede producir en tu vida. Hoy si necesitas sanar tu pasado, hoy el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas tres palabras es las que hoy necesitamos. Camino, dirección, verdad, en un mundo lleno de mentiras. Cada uno tiene su propia verdad. Para muchos la verdad es relativa, pero la verdad es absoluta en Cristo Jesús solamente.
Para los hombres es relativa, pero para Jesús es absoluta. Y la vida, hoy en día el ser humano cree crear vida, pero el único que da muerte y da vida es el Señor Jesucristo. Así que, damas y caballeros, no sé si estás como Marta o como María, pero hoy la palabra hecha carne te dice, es la oportunidad de tu vida.